Imagina por un momento que algunos de los mayores avances de la humanidad no nacieron del genio absoluto, ni de planes perfectamente calculados, ni de mentes que lo tenían todo bajo control. Imagina que surgieron de un descuido, de un error, de alguien que olvidó limpiar su laboratorio, que mezcló lo que no debía, o que simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento perfecto, porque la historia, aunque no lo admita, está llena de científicos que dijeron: esto no era lo que estaba buscando. Pero espera, ¿qué es esto? Descubrimientos que cambiaron la medicina, la ciencia, la tecnología, y hasta nuestra vida cotidiana, y que nacieron por pura casualidad. Algunos salvaron millones de vidas, otros cambiaron la forma en que vemos el mundo, y varios surgieron de errores tan simples que hoy harían sudar frío a cualquier jefe de laboratorio. Así que quédate hasta el final, porque tal vez descubras que el mayor motor del progreso humano no siempre fue la perfección, sino el caos, el azar, y uno que otro científico diciendo: "Ópese". Bienvenido a esta lista de descubrimientos que jamás debieron ocurrir, pero ocurrieron. Así nació el velcro. George de Mestral no estaba buscando cambiar el mundo. No estaba en un laboratorio secreto, ni frente a una pizarra llena de fórmulas imposibles. Simplemente estaba dando un paseo por el campo, en 1941, acompañado de su perro. Al regresar a casa, notó algo molesto. Su ropa estaba llena de pequeñas semillas. El pelaje del perro, también. No importaba cuánto las sacudiera, no se caían. Cualquiera de nosotros las habría tirado a la basura con fastidio. Pero de Mestral hizo algo distinto. Se detuvo y se preguntó: ¿por qué se pegan así? Las llevó al microscopio y ahí descubrió el secreto. Cada una de esas semillas tenía diminutos ganchos, invisibles a simple vista, diseñados para engancharse al paso, a la ropa, al pelo, a lo que fuera. La naturaleza no estaba improvisando. Tenía un sistema perfecto. De Mestral quedó fascinado. Y entonces ocurrió algo clave. En lugar de pensar qué curioso y seguir con su vida, pensó: ¿y si copiamos esto? Durante años intentó replicar ese mecanismo. No fue fácil. Falló una y otra vez. La idea parecía demasiado simple para ser genial, y demasiado extraña para ser tomada en serio. Hasta que lo logró. 2 tiras. Una con pequeños ganchos. Otra con diminutos bucles. Al unirse, se aferran. Al separarse, no se rompen. Había nacido el velcro. Al principio, nadie lo quería. Era raro. Hacía ruido. No parecía elegante. Hasta que alguien en la NASA dijo: esto es perfecto. El velcro viajó al espacio antes de conquistar la Tierra. Sirvió para sujetar objetos en gravedad cero. Y luego terminó cerrando zapatillas, mochilas, camperas, bolsos. Y la paciencia de millones de padres cuando sus hijos descubrieron que podían despegarlo una y otra vez. Todo gracias a un paseo, unas semillas molestas y una pregunta simple. Porque a veces, los grandes inventos no nacen del genio que mira al futuro, sino del curioso que se agacha a observar lo que todos los demás ignoran. El teflón. Roy Plunkett sí estaba en un laboratorio, pero tampoco estaba buscando hacer historia. Era 1938, y trabajaba para una empresa química investigando nuevos gases refrigerantes. Sustancias pensadas para algo muy concreto: enfriar. Nada épico. Nada revolucionario. Un día, uno de esos gases fue almacenado en un cilindro metálico. Todo parecía normal, hasta que dejó de salir gas. El cilindro pesaba lo mismo, pero estaba vacío. Plunkett hizo lo que cualquier buen científico haría. Lo abrió. Dentro no encontró gas. Encontró algo mucho más extraño. Un sólido blanco, liso, extrañamente perfecto. Lo tocó. Intentó rasparlo. Nada se le pegaba. Nada lo dañaba.
Era increíblemente resbaladizo. Aquello no tenía sentido. Ese error químico había creado una sustancia con propiedades casi imposibles. No reaccionaba con otras sustancias. Resistía el calor extremo. Y tenía uno de los coeficientes de fricción más bajos conocidos. Había nacido el politetrafluoroetileno. O, como el mundo lo conocería después, el teflón. Al principio, nadie sabía muy bien qué hacer con eso. No era bonito, no era flexible, y no parecía útil. Hasta que lo fue. El teflón empezó a usarse en la industria, luego en la aviación, después en la tecnología militar, y finalmente, en el espacio. Sí, el mismo material que hoy evita que el huevo se pegue a tu sartén. Fue clave para sellos, cables y piezas sometidas a condiciones extremas, donde casi nada sobrevive. Todo gracias a un gas que decidió no comportarse como gas. Un accidente, un cilindro vacío. Y un científico que, en lugar de decir, «Esto no sirve», dijo, «Espera, esto es raro». Porque a veces, los mayores avances no se descubren buscando lo correcto, sino atreviéndose a abrir el cilindro, cuando algo no encaja. El microondas. Percy Spencer no estaba pensando en la cocina, ni en la cena, ni en recalentar sobras. Era 1945, y trabajaba con radares, rodeado de equipos militares, válvulas, ondas invisibles y tecnología de guerra. Un entorno donde nadie espera que nazca un electrodoméstico. Hasta que algo extraño ocurrió. Mientras trabajaba frente a un radar encendido, Spencer sintió algo raro en el bolsillo. Metió la mano y encontró su barra de chocolate completamente derretida. No había fuego. No había calor visible. Solo ondas invisibles haciendo de las suyas. Cualquiera habría pensado, «Qué mala suerte, perdí el chocolate». Spencer pensó algo mejor. ¿Por qué pasó esto? Decidió experimentar. Colocó granos de maíz cerca del radar. Explotaron. Hizo lo mismo con un huevo. El huevo no estuvo de acuerdo, y explotó también. Las microondas, esas ondas que usaba el radar, estaban calentando los alimentos desde dentro. Ahí estaba la clave. Spencer comprendió que esas ondas podían cocinar comida de forma rápida, sin fuego, sin llamas, sin hornallas. Solo energía invisible. El primer horno microondas no era precisamente elegante. Era enorme, pesado, y más parecido a un refrigerador industrial que a algo que pondrías en tu cocina. Pero funcionaba. Con el tiempo, el invento se perfeccionó, se redujo de tamaño, y terminó llegando a millones de hogares en todo el mundo. Hoy el microondas calienta café olvidado, salva cenas de último momento, y ha sido testigo de incontables experimentos culinarios, algunos exitosos, otros no tanto. Todo porque un científico perdió su chocolate en el momento justo. Porque a veces, el progreso no empieza con una gran idea. Empieza con hambre, curiosidad, y la pregunta correcta frente a algo que no debería haber pasado. El marcapasos. Wilson Greatbatch estaba trabajando concentrado en su laboratorio, rodeado de cables, resistencias y silencio. No estaba buscando imitar al corazón humano. Estaba intentando construir un dispositivo completamente distinto. Era 1956. En medio del trabajo, tomó una resistencia del valor equivocado. Un error mínimo, casi invisible, de esos que normalmente se corrigen sin pensarlo. Pero cuando encendió el circuito, algo ocurrió. El dispositivo comenzó a emitir impulsos eléctricos. Regulares, constantes, rítmicos. No era ruido. No era una falla. Sonaba como un corazón. Greatbatch se quedó mirando el aparato. Y entonces comprendió algo que le erizó la piel. Ese ritmo artificial se parecía demasiado al pulso de la vida. En lugar de apagarlo y corregir el error, hizo algo distinto. Escuchó, observó, midió. Y se preguntó,
¿Y si esto pudiera ayudar a un corazón que ha olvidado cómo latir? En aquella época, las personas con trastornos cardíacos graves no tenían muchas opciones. El corazón fallaba, y eso era casi una sentencia. Greatbach empezó a desarrollar su idea. Creó un dispositivo capaz de enviar impulsos eléctricos al corazón humano, ayudándolo a mantener su ritmo. Así nació el primer marcapasos implantable. No fue inmediato. El aparato era grande. Las baterías duraban poco. Muchos dudaban. Pero el tiempo demostró que ese error había abierto una puerta inmensa. Desde entonces, millones de personas en todo el mundo siguen vivas, gracias a un pequeño dispositivo que late cuando el cuerpo ya no puede hacerlo solo. Todo por una resistencia equivocada, un fallo mínimo, y un hombre que, en lugar de borrar el error, decidió escucharlo, porque a veces, incluso la vida, comienza con un error que se atrevió a latir. La Coca-Cola. John Steed Pemberton no quería crear una bebida para refrescar el verano, ni una marca global, ni mucho menos un símbolo del siglo XX. Era 1886, y Pemberton era farmacéutico. Buscaba algo mucho más modesto, un jarabe medicinal que ayudara a combatir el dolor, la fatiga y el cansancio mental. Como muchos productos de la época, se vendía en farmacias. Se mezclaba con agua y se tomaba como remedio. Nada extraordinario, hasta que ocurrió el accidente. Un día, el jarabe de Pemberton no se mezcló con agua común. Se mezcló con agua carbonatada, burbujeante, diferente, mucho más agradable de beber. El resultado no fue una medicina amarga. Fue algo inesperadamente delicioso. Los clientes empezaron a pedirlo no porque les doliera algo, sino porque les gustaba mucho. Lo que había nacido como remedio comenzó a transformarse en placer, en hábito, en costumbre. Pronto dejó de ser solo un jarabe. Se convirtió en una bebida, y luego, en un fenómeno. Con el tiempo, la fórmula cambió. El marketing hizo su magia, y la Coca-Cola dejó de ser un producto de farmacia, para convertirse en una de las marcas más reconocidas del planeta. Todo gracias a una mezcla equivocada. Un error simple. Una decisión que no estaba en el plan. Porque a veces, los grandes imperios no nacen de una estrategia perfecta, sino de alguien que, por accidente, le puso burbujas a una medicina. La anestesia moderna. Durante siglos, la cirugía fue una experiencia cercana a la tortura. No por crueldad, sino porque no había alternativa. Cortar significaba dolor. Operar significaba gritos. Y sobrevivir a una cirugía era, en muchos casos, un acto de pura resistencia. Hasta que, en 1844, algo inesperado ocurrió en un lugar poco solemne para la medicina. Horace Wells, un dentista, asistía a un espectáculo público, un show donde la gente inhalaba óxido nitroso, el llamado gas de la risa, y hacía tonterías frente al público. Nada científico, nada serio. En medio del espectáculo, uno de los participantes se golpeó con fuerza. Se lastimó, sangró, pero no gritó, no reaccionó, no sintió dolor. Mientras el público reía, Wells no se rió. Observó. Y en ese instante comprendió algo revolucionario. El dolor podía ser silenciado. Esa observación casual encendió una idea peligrosa para su época. ¿Y si ese gas podía usarse en medicina? ¿Y si el sufrimiento no era inevitable? Wells decidió probarlo. Primero consigo mismo, luego en procedimientos dentales. El resultado fue algo que la humanidad nunca había conocido. Cirugías sin dolor. Aunque al principio fue ridiculizado y no todos creyeron en él, el camino ya estaba abierto. El uso de anestesia con gases se perfeccionó, se volvió más seguro, y cambió para siempre la medicina moderna. Hoy, millones de personas entran a un quirófano, y despiertan sin recordar el dolor, sin haber escuchado el bisturí, sin haber sentido el corte,
Todo gracias a un dentista que, en lugar de reírse en un espectáculo, decidió prestar atención. Porque a veces, los avances que más alivio traen a la humanidad nacen en los lugares menos esperados. Y comienzan con alguien preguntándose, ¿y si no tuviera que doler? El Post-it. Spencer Silver estaba convencido de que había fracasado. Era 1968 y trabajaba en los laboratorios de 3M, buscando crear un adhesivo potente, uno de esos que no se despegan jamás. Pero lo que obtuvo fue todo lo contrario. Un pegamento débil. Demasiado débil. Se adhería, pero se soltaba con facilidad. No servía para lo que había sido diseñado. Durante años, ese invento quedó guardado en un cajón mental llamado interesante, pero inútil. Hasta que alguien más cometió otro accidente. Años después, un compañero de trabajo de Silver, frustrado porque los marcadores se le caían de su libro, recordó aquel adhesivo extraño. Lo usó para pegar pequeños papeles en las páginas. Se quedaban en su lugar, y se podían despegar sin romper nada. Era perfecto. Lo que había nacido como un error químico, se transformó en una solución cotidiana. Notas que se pegan, se despegan, se vuelven a pegar. Recordatorios, ideas, mensajes rápidos, pequeños cuadrados amarillos que terminaron invadiendo oficinas, escuelas y escritorios en todo el mundo. El Post-it no fue un invento brillante que triunfó de inmediato. Fue un fracaso paciente, esperando el problema correcto. Y esa es quizás su mayor lección, porque a veces, lo que creemos inútil, solo está adelantado a su tiempo. A veces, el error no es el final del camino. Es una idea que todavía no encontró dónde quedarse pegada. El LSD. Albert Hofmann no estaba buscando expandir la mente humana, ni romper los límites de la percepción, ni iniciar una revolución cultural. Era un químico suizo, meticuloso, trabajando en un laboratorio en 1938, investigando derivados del cornezuelo del centeno, un hongo conocido por sus efectos medicinales, y también por su lado oscuro. Uno de esos compuestos fue archivado como poco interesante, olvidado. 5 años después, en 1943, Hofmann decidió retomarlo. Y entonces ocurrió el accidente. Mientras trabajaba con la sustancia, una pequeña cantidad fue absorbida por su piel. No lo notó de inmediato, pero al regresar a casa, algo empezó a cambiar. El mundo se volvió extraño. Los colores se intensificaron. Las formas se deformaron. Los pensamientos se expandieron en direcciones desconocidas. Hofmann había entrado, sin saberlo, en un estado alterado de conciencia. Lejos de asustarse, hizo lo que haría un verdadero científico. Documentó la experiencia. Días después, decidió probar la sustancia de forma controlada. Anotó cada sensación, cada pensamiento, cada visión. Ese día pasaría a la historia como el famoso viaje en bicicleta. La sustancia tenía un nombre largo y complejo: dietilamida del ácido lisérgico. El mundo la conocería como LSD. Lo que siguió fue impredecible. El LSD despertó un enorme interés científico. Psiquiatras y neurocientíficos comenzaron a estudiarlo como una posible herramienta para comprender la mente humana, la percepción, la conciencia. Pero también escapó del laboratorio. En las décadas siguientes, el LSD influyó profundamente en la cultura, en el arte, en la música, en los movimientos sociales del siglo XX. Fue visto como una puerta. Para algunos, una puerta al conocimiento. Para otros, una puerta peligrosa. Todo comenzó con un contacto accidental, una molécula invisible, y un científico que decidió no apartar la mirada de lo inexplicable, porque a veces, los descubrimientos más poderosos no solo cambian la historia, cambian la forma en que la humanidad se mira a sí misma. La dinamita. Alfred Nobel conocía el peligro de primera mano, no por teoría, sino por tragedia. Era 1867,
y la nitroglicerina ya había demostrado ser una sustancia poderosa y mortalmente inestable, tan peligrosa que podía explotar sin aviso. Nobel no buscaba destruir ciudades, buscaba control. Intentaba encontrar una forma de domesticar esa fuerza brutal, de hacerla más segura para la minería, para abrir túneles, para construir caminos donde antes solo había roca. Entonces ocurrió el accidente. En uno de sus experimentos, la nitroglicerina fue absorbida por un material poroso. No explotó, no reaccionó, se estabilizó. Lo que antes era impredecible, se volvió manejable. Nobel había encontrado la clave: encapsular el caos. Así nació la dinamita. De repente, montañas podían abrirse, canales podían excavarse, ferrocarriles podían avanzar donde antes parecía imposible. La dinamita aceleró la ingeniería moderna y transformó el paisaje del mundo. Pero toda herramienta poderosa tiene dos rostros. Lo que servía para construir, también servía para destruir. La dinamita no tardó en llegar a los campos de batalla, y Nobel comenzó a cargar con una pregunta incómoda. ¿Qué responsabilidad tiene un inventor sobre el uso de su creación? Esa duda lo acompañó el resto de su vida. Y fue esa culpa, ese conflicto interno, el que más tarde lo llevaría a crear los premios Nobel, como una forma de recompensar a quienes usaran el conocimiento para el bien de la humanidad. Todo comenzó con un intento de hacer algo más seguro, un accidente, una solución inesperada, porque a veces, los descubrimientos más grandes no solo cambian la historia, obligan a quien los crea a enfrentarse a su propia conciencia. El vidrio de seguridad. Edward Benedictus no estaba realizando un gran experimento. No buscaba salvar vidas, ni revolucionar la arquitectura. Era 1903, y se encontraba en su laboratorio, rodeado de frascos de vidrio, fórmulas y descuidos cotidianos. Hasta que uno de esos descuidos ocurrió. Un frasco de vidrio cayó desde la mesa. El sonido fue seco. El golpe, fuerte. Pero algo no encajó. El frasco no estalló en 1000 pedazos, como era de esperar. Se agrietó. Se quebró por dentro. Pero conservó su forma. Benedictus se acercó intrigado. Lo observó con atención. Y entonces lo notó. En el interior del frasco había restos de un material plástico. Un recubrimiento casi olvidado, producto de un experimento anterior. Ese residuo había hecho algo extraordinario. Había mantenido unidos los fragmentos del vidrio. Donde antes había peligro, ahora había contención. Benedictus entendió de inmediato el potencial. Si el vidrio podía romperse sin dispersarse, podía dejar de ser una amenaza. Ese accidente dio origen al vidrio laminado, capaz de resistir impactos y evitar que los fragmentos salgan disparados. Con el tiempo, este invento se volvió esencial. Primero en parabrisas de automóviles, luego en edificios, escaparates, trenes, aviones. Hoy, millones de personas viajan, trabajan y viven protegidas por una tecnología nacida de un frasco que no se rompió del todo. Todo por una caída, un descuido, y un científico que decidió mirar 2 veces antes de barrer los restos. Porque a veces, la diferencia entre un accidente común y un avance que salva vidas está en detenerse y observar lo que no debería haber pasado. Si algo nos enseñan estas historias, es que la historia no siempre avanza en línea recta. Avanza a trompicones, a través de errores, de accidentes, de momentos en los que algo sale mal, y alguien decide mirar con atención. Un paseo por el campo, un frasco que cae, un gas que no se comporta como debería, un pegamento que no sirve, una resistencia equivocada, un chocolate derretido, pequeños accidentes, con consecuencias gigantes. Detrás de cada uno de estos descubrimientos, no hubo solo suerte, hubo curiosidad, hubo coraje para no descartar lo extraño,
para no borrar el error demasiado rápido. Porque la diferencia entre un simple fracaso y un hallazgo que cambia el mundo no es el accidente, es la mirada de quien lo presencia. Tal vez por eso estas historias nos incomodan un poco, porque nos recuerdan que el progreso humano no siempre nace del control absoluto, sino de saber escuchar al caos. Así que la próxima vez que algo no salga como esperabas, antes de rendirte, antes de borrar el error, antes de decir esto no sirve, pregúntate, ¿y si acá hay algo más? Si este video te hizo mirar el error con otros ojos, te invito a que le des like, te suscribas al canal y compartas este contenido con alguien que hoy necesita recordar que incluso los accidentes pueden cambiar la historia. Nos vemos en el próximo video, porque todavía quedan muchos misterios y muchas casualidades esperando ser contadas.